Historia de pruebas de evaluación psicológica. ¿Sabes qué es una prueba? La prueba es un procedimiento estandarizado para obtener muestras de comportamiento, describirlas según las categorías o puntajes. Además, la mayoría de las pruebas contienen especificaciones o estándares que permiten que los resultados se utilicen para predecir otros comportamientos. Existen varios tipos de pruebas. La prueba de inteligencia fue diseñada originalmente para muestrear varias habilidades para estandarizar el nivel de inteligencia general del individuo. La prueba de habilidad mide uno o más segmentos de habilidades relativamente homogéneos y más claramente definidos. Estas pruebas se dividen en dos tipos: la prueba de capacidad única y la prueba de capacidad múltiple. Por supuesto, una sola prueba de capacidad puede evaluar una habilidad, mientras que varias pruebas de capacidad pueden proporcionar una descripción general de las puntuaciones de varias habilidades. Las pruebas de rendimiento miden el grado de aprendizaje, éxito y rendimiento individual en una materia. La suposición implícita de la mayoría de las pruebas de rendimiento es que la escuela enseña directamente la asignatura. La prueba de creatividad evalúa la capacidad del sujeto para generar nuevas ideas, descubrimientos o creaciones artísticas que son consideradas de valor social. Las pruebas de personalidad miden los rasgos, cualidades o comportamientos que determinan la personalidad de una persona, y esta información ayuda a predecir el comportamiento futuro. Las listas de intereses pueden medir las preferencias personales para determinadas actividades o temas, lo que puede ayudar a determinar las opciones profesionales. Las pruebas neurológicas se utilizan para evaluar a las personas con o que se sospecha que tienen una disfunción cerebral. La psicología de la pared es el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta. Historia. Los griegos, la Edad Media y hasta la Biblia, tal vez es el ejemplo más reportado sobre estos primeros intentos en la clasificación, como por ejemplo el médico griego Galiano, quien clasifica a los seres humanos según los humores en sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, en lo que podría verse como una primera propuesta a la escala nominal para la medición de la personalidad. También pueden encontrarse algunos intentos en hacer una medición muy antiguos, como en el Imperio Chino. Averroes en 1150 distingue entre un entendimiento agente y otro paciente. El primero se encarga de actuar sobre las imágenes de nuestro cerebro generadas de ideas y abstracciones. Niega la existencia de la personalidad, ya que equipara al hombre con los animales. Esquirol en 1838 fue un médico francés que se interesó en el estudio del retraso mental, que constituye un avance interesante en la mediación de un trastorno que tendría implicaciones en el futuro desarrollo de técnicas más refinadas para la mediación del mismo. Pueden resumirse en tres los aportes de Esquirol. Por una parte, hace distinción entre los aliados con profundo trastorno emocional y los retrasos mentales con deficiencias de tipo intelectual. Por otra parte, también intenta algunas clasificaciones de los distintos grados de retraso mental y finalmente identifica el lenguaje como un criterio más fiable para evaluar y clasificar los trastornos mentales. Wundt en sus primeras investigaciones incluye el intento de medir la velocidad del pensamiento con un medidor de pensamientos, que era un péndulo calibrado con agujas que sobresalían de cada lado. En 1866, Seguin, quien con su rechazo a la noción de incurable de retraso mental crea la primera escuela
para retrasados y diseña algunos procedimientos de adiestramiento básicamente sensoromotor, de algunos de los cuales forman parte los llamados tests no verbales de inteligencia. Sir Francis Galton en 1884 se interesa por el estudio de la herencia y sintió rápidamente la necesidad de medir las características humanas, así que creó un laboratorio antropométrico en Londres, para el cual diseñó varias pruebas de agudeza, discriminación sensorial, con la convicción de que estos permitían medir el intelecto. Wilhelm Wundt en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. En el primer laboratorio de psicología, la intención que había sido expuesta 5 años atrás en su obra La psicología, principios de la psicología fisiológica. El laboratorio de Wundt no sería incluido en el catálogo de la universidad hasta 1883. En 1890 se da la primera referencia de pruebas mentales en un trabajo clásico de James McQueen-Cattell, un psicólogo estadounidense que estudió con Galton. Cattell importó a Estados Unidos el enfoque de los instrumentos de bronce. En 1891, Alfred Binet, quien inventó la primera prueba auténtica de inteligencia, inició su carrera estudiando la parálisis histérica con el neurólogo Francis Charcot. La afirmación de Binet de que el magnetismo podría curar la histeria fue refutada para la acción y vergüenza. Poco después cambió sus intereses y realizó estudios sensorio-perceptuales que utilizó niños como sujetos. En 1892 se crea la Asociación Estadounidense de Psicología, APA. En 1904, Carl Pearson habla sobre su medida de correlación en una serie de trabajos sobre las funciones cognitivas. En 1905, Binet y Simon desarrollaron en París, Francia, la primera prueba útil de inteligencia. Su sencillo instrumento de 30 reactivos para medir principalmente las funciones mentales superiores contribuyó para identificar a los escolares que no podrían beneficiarse de una enseñanza regular. Curiosamente, no había un método para calificar la prueba. En 1908, Binet y Simon publicaron la escala corregida de 58 reactivos que incorporaba el concepto de nivel mental. En 1911 apareció la tercera revisión de la escala de Binet y Simon. Cada nivel de edad incluía ahora exactamente 5 pruebas. La escala se extendió a la edad adulta. En 1912, Stein propuso dividir la edad mental entre la edad cronológica para obtener el coeficiente de inteligencia. En 1916, Sherman sugirió multiplicar el coeficiente intelectual por 100 para eliminar las fracciones, y así nace el concepto de coeficiente intelectual. En 1917, Robert Jacques y su equipo, designado precisamente por la APA, recolectó todos los tests disponibles y algunos publicados y conformaron una primera prueba de aplicación colectiva conocida como Test Army Alpha, basada en los trabajos aún no publicados por Arthur Otis. En 1939 se publica la escala de inteligencia de Wechsler-Bellevue con la intención de proponer el instrumento medio adecuado para adultos, que presentará elementos y sistemas de puntuación más adaptados para este tipo de población. En 1940, McKinley da la primera revisión de la versión del Inventario Multifacético de la Personalidad de Minnesota, MMPI, que tiene varias traducciones, adaptaciones y estandarizaciones y sigue siendo utilizado hoy.
En 1943 y Castro publicaban sus cuestionarios de interés vocacionales para hombres y mujeres, pero tal vez el trabajo mayor de trascendencia en esa línea es el registro multifacético de lo personal de Hathaway. En 1978, el psicólogo estadounidense Thorndike ha denominado la segunda etapa del análisis factorial al introducir los principios de álgebra matricial en el análisis de las tablas de correlación, logrando así representaciones dimensionales de las relaciones entre testes. En 1992 se crea la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. En 1993 se da la primera Conferencia Internacional de Evaluación Psicológica en Braga, Portugal. En el 2001 se da la Manual de Evaluación y Tratamientos Psicológicos por Beula Casalay Sierra. Historia de pruebas de evaluación psicológica en Colombia. El inicio de la evaluación psicológica en Colombia es dado en 1939 con la llegada de la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido, a quien acogió a Esguerra Gómez, un profesor de fisiología de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. Así que es considerado allí que en aquel laboratorio de fisiología nace la psicología como una profesión en Colombia, y esta es la primera etapa de la psicometría, que se da entre 1939 y 1950. El docente Esguerra Gómez acogió en su laboratorio una sección de psicotécnica utilizado para la medición de las características corporales y sensoriales. En este laboratorio se trabajaba buena parte de la antropometría siguiendo la línea de Francis Galton. Con las mediciones de los estudiantes de la cátedra de fisiología se intentaba llegar a un prototipo físico del hombre colombiano, con las medidas de estatura, peso, diámetro craneano, longitudes, diámetros del tórax, abdomen, miembros, sensibilidad cutánea, discriminación auditiva, visual y táctil, capacidad pulmonar, fuerza muscular, agudeza visual y auditiva, las relaciones entre ellos para la determinación del prototipo institucional. Hacia el año 1940, la sección de doña Mercedes se había convertido en un instituto de psicología aplicada, con la tarea de realizar la selección de admisión de distintas carreras en la Universidad Nacional, con el Army Alphabet Test. Incluye también el test Thurston y Toulouse-Pierron, incluso la aptitud médica según la carrera a la que se le presentaba. Algunos años más tarde se incluyó en estas pruebas la opción múltiple en química, matemáticas, ciencias naturales y física. Estas pruebas de admisión a la educación superior empezaron a también utilizarse en cursos de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra para seleccionar agentes de policía que realizaban diversas aplicaciones en los colegios. En los años 50 no hubo un gran desarrollo de pruebas, pero sí hubo mucho uso de las pruebas de medicina educativa y psicológica, de la mano de las aplicaciones clínicas por jóvenes psicólogos y algunos psiquiatras de aplicaciones diagnósticas. A comienzos de la década de los 60 se cerró el laboratorio y fueron vendidas las pruebas del departamento administrativo a la fundación pública. Algunas universidades empleaban máquinas para calificar las pruebas y el Servicio Nacional de Pruebas inició las máquinas de registro unitario. En 1962, cuando comenzó con las tareas de construcción de pruebas, se comenzó a analizar ítems. La Ford Foundation tomó la decisión de financiar la participación de un grupo colombiano en el Workshop on Test Construction. En el año anterior había iniciado en Princeton el Educational Testing Service. En las 6 sesiones de trabajo, los participantes aprendieron a diseñar las pruebas de actitud verbal y matemáticas. En 1964, con la financiación de Ford Foundation, el docente Watson evaluó la construcción de pruebas de instituciones que se habían empleado. En 1964 también, el Servicio de Orientación Profesional de la Asociación Colombiana de Universidades
emprendió la tarea de construir. En 1966 se inició el trabajo de construcción de pruebas de evaluación para niños que involucró un gran número de psicólogos y gran número de supervisores escolares. Los días 7 y 8 de septiembre de 1968, el Servicio Nacional de Pruebas ofreció sus primeros exámenes nacionales. A principios de la década de los años 80, el servicio cambió a la máquina de lectura óptica y en 1995 se actualiza la tecnología y es utilizada incluso en los formularios de inscripción.